Buenas tardes. El Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel les da la bienvenida a este lugar. Damos las gracias a aquellos amigos, a aquellos hermanos que nos permiten transmitirle este mensaje hasta sus hogares. No hay duda que en este momento la humanidad atraviesa un periodo muy crucial en todos los aspectos. Si vemos la parte económica, si vemos el desenvolvimiento acerca de el trato hacia la naturaleza, la actitud hacia nosotros irreverente hacia la naturaleza y especialmente estos aspectos influyen decisivamente en nuestra psicología. No hay dudas de que existe una indiferencia, una indolencia en esta humanidad, de que existe un frío en la forma de ser de las personas, mucha frialdad. Vemos que la gente le llama importante aquella cuestión del día, a la moda. Es importante si el último artista de moda, qué ropa usó, qué comentarios hizo. Es importante el último modelo de la tecnología. Es muy importante la última moda o es muy importante el último modelo automovilístico que salió. En los salones de belleza, las señoras comentan como importante la novela, la crítica del día, el problema, el chisme del momento, de la sociedad. No hay duda de que existe cierta falta de inquietud, falta de interés por todo lo que tiene que ver con el aspecto espiritual. Si a este tipo de personas que cargan esa frialdad, nosotros le vamos a mostrar alguna de estas enseñanzas, alguna de estas prácticas esotéricas, místicas, la respuesta es encogerse de hombros, burlarse. Toda esta actitud de frialdad está basada en dos cuestiones. Primero, la ignorancia. Y segundo, la falta de inquietud espiritual. Hace falta como un choque interior que nos haga ver lo importante de realmente lo importante. A cada uno de nosotros nos ha sucedido en determinadas circunstancias y estoy segura que hemos podido sentir cierta inquietud interior, cierta idea, cierto sentimiento que se nos presenta y no podemos explicar, no entendemos. Lamentablemente en esa situación aparece cualquier otra cosa y le saca de ese momento, le arrebata ese sentimiento, esa idea, ya sea la moda, ya sea las cuestiones del salario, ya sea los problemas familiares. Todas estas cuestiones que nosotros le damos importancia nos mantienen alejados de esa parte íntima, de esa parte interna.
Y una de las cuestiones que hoy en día más nos debiera ocupar a nosotros como padres es el futuro precisamente de nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros niños. Necesitamos llevar un grito de alerta para poder ayudar a los jóvenes, especialmente en lo que tiene que ver con su parte sexual, con esa educación sexual. Bueno, pero ustedes dirán que hoy en día se imparte mucha educación sexual. Los gobiernos se ocupan de llevar a las escuelas cierta información, ciertos mecanismos para darle a conocer a los jóvenes acerca de su sexualidad. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el propósito de que a un niño en edad escolar se le enseñe cómo usar un condón? Se le enseñe a las niñas cómo utilizar las píldoras anticonceptivas. ¿A qué nos ha llevado esto? Nuestra sociedad hoy en día lo muestra. Jóvenes de 14 años con embarazos. Niños menores de 12 años con enfermedades venéreas. El problema de la educación sexual no son los niños. El problema de la educación sexual son los padres y educadores. Mientras los padres, mientras los educadores no tengan claro acerca de todas las inquietudes a nivel sexual, no van a poder ayudar a los jóvenes. Se necesitan mentes íntegras, corazones puros, para poderles mostrar a los jóvenes la realidad acerca del sexo. Se les enseña en las escuelas a los niños, a los jóvenes, sobre muchísimos temas. Se les influencia para que practiquen un deporte. La práctica del deporte llevado al abuso acorta la vida de los jóvenes miserablemente. Los deteriora. ¿Acaso no vemos nosotros los ejemplos de aquellos jugadores menores de 20 años que en realidad su aspecto físico denota personas mayores de 40 años? A los niños se les inculca ideas medievales, conceptos y cuestiones mecánicas y reaccionarias con respecto al sexo, pero no se les enseña que el sexo es un proceso sagrado. No se les enseña, por ejemplo, cuando ellos llegan a la etapa de la adolescencia, a partir de los 14 años, el cuerpo empieza a producir esa energía. Es una energía sutil y poderosa. En el varón produce los cambios de la voz, produce la aparición del vello. En las mujeres se inicia la función de los ovarios. Pero ¿qué sucede cuando esta energía sexual aparece en los adolescentes? Los padres callan. Los maestros callan. ¿Qué sucede cuando los padres y los maestros callan? Pues los pervertidos sexuales hablan. Si el niño pide consejo al padre, si el niño no pide consejo al padre, se acerca a un compañero suyo que seguramente ya tiene experiencia y se encuentra en los caminos de las prácticas sexuales. Empiezan entonces
lamentablemente a caer en el vicio de la masturbación o se degeneran sexualmente por el homosexualismo. Mientras para los padres no sea claro todo el proceso de la educación sexual, a los jóvenes no van a poder impartirles una educación que haga un cambio en sus vidas, que genere esa nueva humanidad que se necesita. En este aspecto, necesitamos comprender que hay una relación íntima entre la mente y la sexualidad. Mientras tengamos ideas, creencias, tabúes acerca del sexo, no vamos a poder influenciar positivamente y hacer un cambio en nuestros jóvenes. El sexo es la piedra para construir el templo para el Dios viviente. Lo dice en la palabra. Vamos a escuchar acerca de estas enseñanzas, acerca de por qué el sexo es la piedra angular para nosotros construir ese templo viviente. Versículo Mateo 21 del 42 al 45. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra se verá quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. El cuerpo humano es un organismo maravilloso para transformar energías más groseras en energías más sutiles. El estómago, por ejemplo, transforma los alimentos en los nutrientes que reabsorbe nuestro cuerpo. El organismo tiene la capacidad de transformar ese semen líquido, ese semen semilíquido, semisólido, en una energía mucho más poderosa. De esta forma, nosotros afirmamos que se puede cerebrizar el semen y seminizar el cerebro. Esta energía transformada es aquella que nos convierte en hombres verdaderos o en superhombres. Esta energía sexual que empieza a fluir en los jóvenes y produce cambios maravillosos, es muchas veces pues no es valorada adecuadamente, y si los jóvenes en ese estado en que se encuentran del desarrollo de su parte emocional, psicológica y sexual, no recibe la guía apropiada de padres y maestros, se va a convertir en una persona desviada sexualmente, en un pervertido sexual. Les hablaba de la energía sexual, que es algo totalmente desconocido para nosotros. La energía sexual se divide en 3 tipos de energía. Primeramente, esa energía que tiene que ver con la reproducción de la raza y la salud del cuerpo. El segundo tipo de energía tiene que ver con el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Y el tercer tipo de energía tiene que ver con el espíritu divino de Dios en el hombre. Este es en realidad el aspecto sagrado de nuestra sexualidad, visto desde ese punto de vista. Comprendemos así la importancia de ser íntegros de mente y puros de corazón. Para que los jóvenes reciban todas estas enseñanzas, se necesita primero
concientizar a padres y maestros. Necesitamos personas despiertas, que den esa voz de alerta, que den ese grito para hacer un cambio, para generar esta nueva humanidad. Tocábamos en el programa el tema acerca del aborto. Y bueno, vemos las cuestiones de que hay muchísima variedad de anticonceptivos en el mercado, disponibles a todas las edades de niños y niñas, jóvenes y adultos. Sin embargo, los problemas de enfermedades venéreas, los problemas de abortos, los problemas de niñas en embarazo a muy temprana edad, las estadísticas muestran que este problema no disminuye dándole a los niños en las escuelas los métodos y las enseñanzas que se les están dando. ¿Acaso como padres nos hemos cuestionado esta situación? ¿Acaso hemos visto que diciéndoles a los niños, esto es el medio para que evites un embarazo o una enfermedad, es el aspecto en que se le va a decir, si lo haces, bien, puedes seguir adelante? Es el apoyo que se le da para decir, te conviertes en una persona que tiene sexo hoy con uno y mañana con otro, sin tener en cuenta las implicaciones psicológicas, emocionales y físicas que le deja a un joven estas relaciones. Porque tenemos que entender que la energía sexual se relaciona con el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. ¿Qué necesidad hay de enseñarle a un niño de 9 y 10 años el uso del condón si ante todo no se le ha enseñado a conocer su cuerpo, a conocer sus emociones? El verdadero sexo, el sexo normal, es el que se lleva a cabo cuando la persona mantiene en armonía su máquina humana, es decir, todas sus funciones psicológicas. El centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo, el motor y el sexual, por supuesto. A esto le llamaríamos una relación sexual normal que nos llevaría a convertirnos en verdaderos hombres. Para las niñas, para los jóvenes, no está claro todavía el funcionamiento de todos estos sistemas, porque hay un desconocimiento sobre sí mismo, sobre sus funciones, sobre su voluntad y sus pensamientos. Es algo que está todavía en desarrollo, es algo que no está en equilibrio, porque recordemos que las niñas terminan de formarse a los 18 años y los varones a la edad de 21 años. No podemos decir que el problema de la masturbación se da solamente en los niños. Hoy en día es una cuestión muy común, tanto en los jóvenes como en las señoritas. Y es algo que apoyan muchas veces profesionales y los padres de familia en su ignorancia, en su falta de conocimientos, pues aceptan todas estas indicaciones porque las da un profesional. ¿Cómo va a conocerse un joven? Va a conocerse a sí mismo a través de la masturbación, porque según los psicólogos, el niño tiene que conocerse a sí mismo masturbándose. Esa es la premisa con la cual se lleva a más degeneración.
en jóvenes y en señoritas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguien quiere hacer algún aporte? ¿Alguna pregunta? A todo esto que usted indica, ¿cuál sería o la gnosis? ¿De qué manera ayuda o entrega a los jóvenes una orientación para salir del estado en que se encuentra la juventud? A través de las enseñanzas del venerable maestro Samael Aún Weor, se enseña la práctica de la sexualidad, el suprasexo o la transmutación de nuestras energías sexuales. El maestro Samael nos enseña, no podemos guiar a los jóvenes, no podemos enseñarlos mientras para los padres no esté claro la cuestión del sexo. Nuestra sociedad está basada en ciertos preceptos, todo ello de acuerdo al intelectualismo y a una reacción mecánica de todos los procesos, ya sea a nivel sexual o cualquier otro problema, se establece a través de conceptos fijos, ideas moralistas y prejuicios de una falsa moral. A los jóvenes, y según las enseñanzas del maestro Samael, enseñarles el método por medio del cual no se necesita ninguna pastilla anticonceptiva, no se necesitan preservativos para llevar a cabo una relación sexual sana. Se dice que el sexo normal es aquel que realizan en armonía, pues en pensamiento, sentimiento y voluntad. Entonces, con base en los preceptos de las enseñanzas gnósticas, enseñar el equilibrio y el manejo de estas fuerzas psicológicas en los jóvenes. El problema, así de igual forma que nosotros podíamos ver, está relacionado, el problema de la sexualidad está relacionado íntimamente con todos los aspectos en nuestra vida. Está relacionado, por ejemplo, con la parte espiritual, con ese crecimiento, porque si miramos el sexo de una forma sagrada y divina para acercarnos a Dios, pues vamos a comprender mejor aún por qué debemos convertirlo en algo sagrado, en una práctica sagrada. Si analizamos y vemos que la conservación de nuestras energías sagradas nos va a llevar además a un equilibrio para poder resolver nuestros problemas. Imagínense ustedes aquellos jóvenes que conserven su energía sexual, se conservan bellos, hermosos, tienen la capacidad intelectual de afrontarse a ciertas situaciones, tienen la capacidad de desarrollar grandemente la creatividad para la música, para el arte. Si los jóvenes comprenden esto, si a los jóvenes se les enseña esto, estoy segura que desde niños ellos tendrán una actitud diferente frente al sexo. Muchos padres, cuando nacen sus hijos y van a la escuela, los niños van desarrollando su capacidad intelectual, llegan a la adolescencia y luego ven que hasta ahí llegaron, desaparecen. Se sienten orgullosos porque cuando estaban en primaria, en bachillerato, eran muy inteligentes, sacaban las mejores notas, tenían un
futuro brillante y los padres se sentían felices, orgullosos, pero luego eso se pierde. Luego eso desaparece y es debido precisamente a que los jóvenes a los 14, 16 o 17 años ya están fornicando, ya se están autodestruyendo. ¿Alguna otra pregunta? Beatriz, con respecto a la masturbación, es triste ver cómo la educación está fomentando este vicio, porque este es un vicio realmente, tanto en los colegios, universidades y más los especialistas, lo que son los psicólogos, aprueban esto, pero en los hechos se ve la realidad. Yo he tenido contacto con muchos jóvenes y también se ha investigado en internet muchos jóvenes que se atreven a explorar el tema porque tienen inquietudes y se demuestra que realmente no es ningún beneficio que se obtiene con esta práctica. Siempre ellos han manifestado que han perdido muchas capacidades que cuando niños tenían y a medida en su juventud han perdido. He encontrado casos también de personas adultas, ¿ya?, donde ya piden auxilio. ¿Cómo hago? ¿Por qué? Porque la masturbación es un vicio peor que la droga. Porque es un vicio que no necesitas conseguir el elemento. La droga toca conseguir el vicio de la... No. ¿Qué ocurre? Y es tan adictivo, porque el joven queda adicto a ese vicio, se vuelve esclavo y termina destruido, tanto en la parte mental como en la parte psicológica. Es una realidad que no pueden tapar ninguno de los especialistas, porque todo aquel que, inclusive muchos manicomios están llenos de jóvenes que han caído en el vicio de masturbación. Por eso que la gnosis da esa voz de alerta. No nos dejemos confundir, porque se nos dice que es un beneficio, lo que tú dijiste ahorita, que es para que, no, inclusive hasta se nos muestra como para el desarrollo. Un joven que no se masturbe no ayuda al desarrollo, cuando eso es algo muy falso. Eso es lo que hace que el joven se degenere antes de tiempo. Muchas gracias. Sí, dándoles la oportunidad a los jóvenes que ellos entiendan, que ellos comprendan qué es esta energía sexual, qué contiene en realidad ese semen que ellos pues no valoran, no comprenden, y especialmente las consecuencias, como tú decías, de esta práctica. La energía sexual fluye a través de ciertos canales. En estos canales se ve muy influenciada la parte mental, y es por eso que la pornografía, es por eso que aquellas escenas de sexo que ellos utilizan para llegar a la masturbación genera ciertos traumas, ciertos daños a estos canales por los cuales va a fluir la energía y se atrofia y degenera todo el organismo. Y no es una práctica fácil de la cual los jóvenes puedan salir. No es una práctica, como tú decías, que necesite cierto tipo de elementos externos, y muchos le llaman el mal solitario. De allí podemos comprender por qué hoy jóvenes de 20 años necesitan consumir ciertos medicamentos, ciertas pastillas para poder tener una relación sexual normal. De este problema, de todo este degeneramiento sexual, se entiende que son las bases para que esta humanidad sea cada día más y más degenerada. Bueno, de acuerdo a la intervención aquí del hermano,
y lo que usted estaba comentando, el maestro Samael dice o afirma, ¿no?, ya sea a través de su conferencia o en sus libros, que la Gnosis pretende una raza diferente, una humanidad diferente, llena de luz, que nos toca a todos los hermanos difundir estas enseñanzas para llevarle a la conciencia de cada humano, pues realmente cuál es la causa del dolor. Y si queremos una raza diferente, tenemos que empezar por la parte sexual, de orientarla a que el sexo es el punto de partida de toda raza, de toda humanidad. Y si la humanidad se degenera sexualmente, pues la raza obviamente pues se va a degenerar y pues termina en el abismo, o sea, termina con la destrucción. ¿Qué opinión usted tiene a todo esto? Bueno, realmente, si en un hogar a los padres no tienen temor, no tienen ciertos tabúes para hablar clara y ampliamente los temas de la sexualidad, y a los niños se les hace entender en qué consiste esta sexualidad y la importancia de conservar sus energías sexuales, obviamente vamos a hacer un cambio. Entonces, está en nuestras mentes eliminar todos preconceptos, todos tabúes, todos los miedos, y hablar claramente sobre la sexualidad. No podemos callar. Necesitamos convertirnos en multiplicadores de estas enseñanzas, para que en los jóvenes haya otra alternativa. Ellos vean un futuro diferente. Muchos países, por ejemplo, que se dicen llamarse supercivilizados, sin embargo, en esos países existen establecimientos dedicados exclusivamente para personas homosexuales. El degeneramiento es muy grande y es triste cómo estos países pueden llamarse, autoproclamarse supercivilizados cuando apoyan prácticas de homosexualismo, de lesbianismo, con base en que van a respetar los derechos de libre expresión de cada uno. Sin embargo, nosotros sabemos que los medios de comunicación cumplen un plan a través de películas, a través de la música, a través de artistas, a través de grandes personalidades, para influenciar a todos los jóvenes hacia el homosexualismo, hacia el lesbianismo. Es una campaña que ha venido minando poco a poco. Y actualmente, sin ninguna clase de pudor, sin ninguna vergüenza, podemos ver artistas del mismo sexo besarse públicamente, dando mensajes, además en la ropa, en las costumbres. Ahora nuevamente han puesto sobre el tapete la cuestión de que dos personas del mismo sexo puedan adoptar a un niño. A esto le llaman civilización, países súper civilizados. ¿A qué lleva todo esto? Pues obviamente más degeneración de nuestra juventud, de nuestra raza humana. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a convertirse en multiplicadores de estas enseñanzas. Les invitamos a hacerlas
propias, hacerlas vividas en su experiencia, en su ejemplo. Les motivamos a poner en práctica los 3 factores de la revolución de la conciencia, porque mientras no tengamos un cambio psicológico, no podemos avanzar, no podemos hacer el trabajo, el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Recuerden que uno que se libera es capaz de convertirse en ejemplo, en esa luz, la cual otros van a ver y se impactarán y se preguntarán ¿por qué? ¿Qué necesito? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué tiene aquella persona? ¿Qué genera? El cambio lo hacemos primero dentro de nosotros mismos, muriendo a cada uno de nuestros defectos, que son los que nos mantienen en este estado de inconsciencia. Hasta aquí mis palabras. Muchas gracias por su atención, por su presencia. Gracias a nuestros amigos que nos dan la oportunidad de servirles a través de estas conferencias. Y para todos, paz inverencial.